internet. Voy a empezar a grabar porque si no se me olvida, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien, Betsy. Bueno, entonces, Janet, ¿cómo está? Qué gusto verla al fin. Tengo yo rato de no Sí, verla. ¿verdad? Sí, es que a veces estoy en otras actividades, pero acá estamos presentes siempre. Solo tenía una consultita. Sí, ¿El Janet. trabajo hay que enviárselo por medio de la plataforma o algún correo electrónico? Pues es que fíjese que de eso les estaba hablando, de que, ¿cómo se llama esta? La plataforma, no hay manera que yo pude configurar las tareas. Hoy intenté hacerlo, Luis me mandó tutoriales para que viera, pero yo no sé si es un problema del portal. Se hace todo el proceso, o sea, sí logro entrar al portal, hago todo el proceso y cuando lo grabo, no lo borra, no lo guarda. Entonces yo estuve hablando con él eso hoy porque pues yo me las puedo arreglar por Zoom o por un correo electrónico, pero como el padre Porfirio quiere que esté ahí grabado, pero no sé yo cómo, pues lo voy a seguir intentando eh, con Luis o con Mario a ver quién me ayuda o cómo, porque con el tutorial siguiendo todos los pasos se hace, pero ya le digo, sí se logra hacer todo el proceso, pero no logra guardarlo, no sé por qué. Ah, ok, gracias. Solo era una consulta, pero entonces damos sus indicaciones por WhatsApp, mejor, Lo ¿verdad? que pasa es de que si ustedes pueden entrarlo, el trabajo, pero no está ahí como configurado en tareas o cosas así porque no he podido configurarlo. Ok, está bien. No se preocupe, Betsy. Usted nos avisa cuando le permita la plataforma hacer su Pero asignación. hoy los de la mañana ya me lo mandaron al WhatsApp, porque Ah, ya. ellos también intentaron y no pudieron. Entonces me dijeron que era más fácil y me lo mandaron al WhatsApp. Entonces ahí lo tengo. Pero ustedes también, si ya lo tienen y quieren mandarlo, pues lo pueden mandar así. Y yo ya ahí lo puedo subir al portal cuando ya tenga, yo misma lo puedo subir ahí, ¿verdad? Para que el padre vea pues que sí trabajaron. Ah, muy Ah, bien. ok. Muy Gracias. Betsy. Muy Muy amable, Betsy. bien. A la orden. Así lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, entonces ya estoy grabando. Vamos a empezar con el libro de los proverbios. Pues miren, el libro de los proverbios en las fotocopias que ustedes tienen dice que es fruto de la plurisecular tradición sapiencial. Eso lo que significa es que son dichos populares, ¿verdad? Por eso pluri, mucho, ¿verdad? Secular, que no es religioso, o sea, es dichos populares. Acuérdense que en Profetas vimos de que Israel había estado pues totalmente relacionado con distintos imperios, ¿verdad? Imperios que vivieron en su país o que se los llevaron al exilio o que los invadieron. Todo ese tipo de relación, pues ellos convivían con esos países. Y claramente, pues se contagia el pensamiento, la cultura, las costumbres. Entonces, Proverbios es un producto de eso, es el resultado de toda esa sabiduría de Medio Oriente. Ya se han fijado que tanto salmos como todo eso, toda la literatura sapiencial lleva como esa tendencia. ¿Sí ya lo observaron? ¿Sí? Sí. Entonces, Proverbios no es la diferencia. Entonces van a encontrar ahí temas de corte real, familiar, enseñanza de sabios, distintas formas. Lo que hace difícil la interpretación. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿por qué hace difícil la interpretación tanto de ahorita de Proverbios y vamos a ver lo mismo esa misma pregunta va a estar igual para eclesiástico y eclesiastés y sabiduría. ¿Cuál sería la respuesta que a ustedes se les ocurriría? ¿Por qué es difícil o por qué no es tan fácil, por decir así, la interpretación de esos proverbios o de esa sabiduría? ¿Por qué consideran ustedes? ¿Qué es lo que faltaría o qué provocaría ahí la dificultad?
Para mí lo que provoca a veces la dificultad es que yo siento que sí se escribe un poco, no sé si es poesía o algo así, es un muy, como, o en narrativa, no sé, entonces tal vez lo hace es un poquito difícil, no lo hace muy corrido. Ok, sí, de hecho los proverbios pues son como, en hebreo son mashal, ¿verdad? Como ideas, como máximas, ¿verdad? Pensamientos. Lo que hace difícil la interpretación es el contexto histórico, porque como es una recopilación que no se sabe, es como es una recopilación de muchos dichos, no se sabe la época, no se sabe el autor, no, esa falta de contextualización hace difícil, porque se dan cuenta ustedes que en el trabajo que les pedí, ustedes tienen que poner el contexto histórico, el contexto literario, el contexto cultural y después los destinatarios, el autor y lo que quiere decir. Cuando en estos proverbios, en eclesiásticos, eclesiastés y sabiduría, está esa dificultad, porque como es recopilación de muchos dichos, de muchas épocas, de muchos idiomas, de muchas, o sea, de muchas culturas, entonces la interpretación no resulta fácil aplicarla. Pero les hago esta pregunta para que se den cuenta la importancia del contexto. Cuando yo no sé cómo interpretar este texto es porque me falta el contexto histórico, el contexto cultural, a quién iba dirigido, por qué se dice ese dicho. Incluso, si ustedes se dan cuenta, a nivel, digamos, actual, en nuestra época, por ejemplo, nosotros tenemos, supóngase que alguien me está insultando y yo me quedo callada, por ejemplo. Entonces, hay un dicho que dice, y la otra persona que me está atacando me puede decir, ajá, te quedaste callada y hay un dicho que dice que el que calla otorga. Ok. Entonces, pero yo sí un poquito tengo esa sabiduría de proverbial, ¿verdad? Por es proverbo, o sea, está como anticipada a lo verbal, ¿verdad? Es una idea que va como anticipada. Entonces yo puedo contestar, por ejemplo, porque a palabras necias, oídos sordos. O sea, yo puedo contestar a un nivel proverbial, ¿verdad? Pero tengo que tener ese contexto. No simplemente voy a sacar un proverbio así del aire para decirlo en cualquier momento. Tiene que estar el contexto histórico y tiene que estar la problemática y tiene que estar el destinatario para poderlo interpretar. Aunque acordémonos que aquí lo que tenemos es el hilo conductor de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que en su conjunto hay algunos proverbios, o sea, esta colección es un libro, ¿verdad? O sea, Proverbios es un libro, pero esta colección no siempre fue vista como un libro canónico, es decir, no fue aceptado en el canon hebreo desde el primer momento, por la razón que les acabo de decir, ¿verdad? Hay distintos elementos que muestran pues que no es fácil esa interpretación y que puede crear una distorsión en el hilo conductor que ha traído toda la escritura. ¿Sí me comprenden? Bueno, entonces, en su conjunto, dice el libro, muestra cómo esta sabiduría no está encerrada en sí misma. O sea, ese es el objetivo, ver que la sabiduría que está en todos los pueblos, que se desarrolla en la humanidad, pues tiene un sabor que puede pues compartirse, ¿verdad? Es dinámica, es abierta a una comprensión de la realidad, porque eso es lo que busca, que comprendamos la realidad en la que se percibe espontáneamente el modo del misterio de Dios. O sea, porque si ustedes se dieron cuenta ya en los libros anteriores que vimos, se dieron cuenta de que lo que busca los libros sapienciales, decía, es el proceder con justicia y rectitud. ¿Sí se fijaron? Que lo decía en cada uno de ellos. Entonces, básicamente eso es lo que intenta, ¿verdad? El misterio de Dios, nosotros como queriéndolo encarnar en nuestra vida, pues no es otra cosa
que un actuar buscando la justicia y la rectitud. Entonces, por ejemplo, Santo Tomás va a tomar este elemento de una manera como más actualizada, muchos siglos después, ¿verdad? Y va a decir él, por ejemplo, que nosotros tenemos herramientas para vivir esa relación justa y recta, y que las herramientas que Dios nos ha dado es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Pero ¿qué busca la inteligencia? Pues la inteligencia busca la verdad. ¿Qué busca la voluntad? La voluntad busca el bien. ¿Y qué busca la libertad? O sea, nuestro libre albedrío, pues haciendo uso de las herramientas que Dios nos dio, pues escoger el camino recto, ¿verdad? Y el camino justo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta muy en serio para poder vivir de una forma recta y justa. ¿Qué elemento nuestro, humano, consideran ustedes que se necesita, que es básico para tener para hacer uso bien de la inteligencia, de la voluntad y tener una recta y justa actuación? ¿Qué consideran ustedes que es un elemento básico, fundamental para hacer eso? ¿Qué consideran? Yo creo que todo esto lo que nos da también es el temor de Dios. Si nosotros tenemos eso, El temor de Dios lo hemos dicho ya en las anteriores, ¿verdad? Como un fundamento de la sabiduría. Pero ese temor de Dios tiene que ir unido a una conciencia de nuestra limitación. O sea, nosotros somos personas finitas, o sea, limitadas. Entonces, en nuestro límite, fíjense, si nosotros, ¿por qué el Evangelio dice que no podemos juzgar? Pues porque nos faltan elementos de juicio. Nosotros en nuestra finitud, en nuestra limitación, no tenemos todos los elementos para hacer un juicio bueno o malo de alguien. Fíjense que incluso, si nosotros quisiéramos juzgar a nosotros mismos, hace algunos años, cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños, nosotros tendríamos una dificultad al hacerlo. Y está bien, porque esa dificultad se llama anacronismo, ¿verdad? O sea, con nuestra mentalidad de hoy, no podemos juzgar nuestros actos cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 5. Éramos las mismas personas, pero hemos ido evolucionando. Nuestro nuestro ha ido madurando. Entonces, no, aunque sea un juicio para nosotros mismos, de nosotros, para nosotros, no tenemos los elementos. Y siempre nuestra respuesta sería, es que era una niña y yo no sabía. O sea, siempre nos justificaríamos. Quiere decir que si eso nosotros no lo podemos hacer con nosotros o con nuestros muy allegados, papás, mamás, hermanos, familiares muy cercanos, menos lo podemos hacer con personas más distantes. Nos faltan elementos para poder hacer un juicio o para etiquetar a alguien que se equivocó de esta o de aquella manera, ponerle una etiqueta de que eso es para siempre. Eso no lo podemos hacer. Y hacerlo es, pues, tener una gran falta de conocimiento, o sea, por no decir, es una gran ignorancia de nuestra parte, ¿verdad? Hacer juicios de las personas. Entonces, esto es lo que tiene Proverbios, ¿verdad? Muchos dichos, muchos temas que dan sentencias, ¿verdad? De todo tipo, pero ubicados en la realidad de la vida cotidiana. Por eso hay diversas formas de dichos, no hay solo un tipo, ¿verdad? Hay semejanzas, comparaciones, sentencias morales, máximas breves, acertijos, en fin, hay todo eso. Y estamos en la página 186. Y el lugar que ocupaba en el canon, pues ya les decía, ¿verdad? Que al principio en el hebreo puro,
pues realmente no se tomaba muy en cuenta en la escritura, no formaba parte de las escrituras. Y aquí dice de que era por esa dificultad, ¿verdad? De que había de interpretarla. Pero con el tiempo se vio que pues podía ser muy útil, muy útil para la vivencia pues recta y justa. Y esto en unas citas, por ejemplo, Proverbios 26, del 4 al 5, parecen consejos contradictorios sobre la forma de responder al necio. También hay alusiones de temas con la sabiduría personificada, por ejemplo, el capítulo 7 del 6 al 23, que pueden oscurecer la fe en la unicidad de Dios, ¿verdad? O sea, porque aquí lo que trata es que sí creo que ustedes sí captan esto, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, pues él dice, soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces no da un concepto, no da una definición, sino que es. Entonces Dios no tiene atributos. Dios no es el más sabio ni el más perfecto, sino que es sabiduría, es perfección, es amor. Él no tiene atributos. Es lo que él en su esencia, él es. Por eso, fíjese que entender eso es entender muchísimo, porque ahí entendemos el Evangelio de Juan, que va a hacer mucho uso sin nombrarlo de toda esta sabiduría. Porque si Dios, su palabra, la palabra de Dios es Dios, no es su palabra una cosa y Él es otra cosa. O sea, su palabra es Él. Él es un diálogo permanente, Él es una palabra creadora permanente. No es algo así como que Él hizo una creación hace muchos siglos y ahí se quedó, no, Él sigue creando, Él sigue, o sea, él es dinámico y no es Él tampoco, ¿verdad? Sino que es esa esencia que no tiene atributos, sino que es. Entonces, en ese sentido, cuando Juan dice en su prólogo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Es esto que está utilizando, ¿verdad? La esencia de la sabiduría no es un atributo de Dios, es Dios. La palabra no es un atributo o una cosa que Dios haga, es Dios. La creación no es algo aparte de Dios, es Dios, o sea, pero sin confundirlo con un panteísmo, o sea, la creación revela a Dios, pero es algo que sale fuera, ¿verdad? No es Dios en el sentido de que la vamos a adorar, pero sí revela la acción creadora de Dios. Pero la sabiduría, por eso dice aquí, estos versículos tenían una dificultad en el sentido de que podían oscurecer la fe en relación a la unicidad de Dios. O sea, porque como que la sabiduría era una cosa y Dios era otra cosa. ¿Sí me comprenden? Y sin embargo, pues ya entendiendo, porque hemos dicho que para Sagrada Escritura nosotros tenemos que tener una visión de conjunto. Nosotros no nos podemos quedar con este versículo que sí me gusta y este que no me gusta, o este que sí lo acepto y este que, sino que tenemos, por eso es muy importante entender las formas literarias, porque a veces lo que no está como muy comprensible es la literalidad, o sea, ¿qué género literario está hablando aquí? Para que yo lo entienda como ese género literario. Es lo que decíamos, sabiduría a veces es difícil la comprensión porque es una recopilación de toda la sabiduría de Israel que no se hizo en un día, sino fue a través de los siglos y con todas esas experiencias que tiene con los distintos imperios, ya sea que se los llevan al exilio o ya sea que los invaden en sus culturas. Entonces, toda esa riqueza, acuérdense que estuvieron en Egipto, ¿cuántos años? No fueron 2 días, fueron 400 años. Y ahí tuvieron ellos toda esa comprensión del mundo como lo tenían los egipcios.
pero ellos van teniendo un proceso monoteísta. Eso lo tenemos que captar en toda la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada Escritura no cayó del cielo así totalmente, sino que es un proceso humano, donde Dios se revela ciertamente, se da a conocer, pero pues con toda la interacción humana. Dígase que esa interacción es su cultura, sus costumbres, su idioma, en distintas épocas, porque no es en una sola época. Entonces, por eso hay muchas versiones y hay muchas traducciones de los textos, ¿verdad? No sé si me comprendieron lo que les dije hasta aquí. ¿Sí está comprendido? Okay. En la página 189 tienen ustedes un cuadro. Ese cuadro es importante que lo vean porque ahí ven ustedes las divisiones, así como en los salmos. Vimos un cuadro como hay diferentes salmos, ¿verdad? O sea que estamos hablando de diferente forma de oración en los salmos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una relación de diálogo con Dios, no siempre estamos en la misma actitud. A veces pedimos, a veces alabamos, a veces estamos agotados, cansados, a veces estamos deprimidos. Bueno, y así es nuestra plática, como cuando llegamos con un amigo y vamos de repente cansados, o a veces llegamos tristes, o a veces no queremos hablar y decimos, mira, hoy solo vine aquí porque quería estar un rato contigo, pero no tengo ganas de hablar mucho. Bueno, eso mismo también pasa con Dios y esa también es una forma de oración, ¿verdad? O cuando de repente solo es que lloramos o a veces estamos muy eufóricos y queremos hablar mucho, o a veces solo quisiéramos escuchar qué nos quiere decir. En fin, todo eso es oración. Por eso no es tan fácil como cuando otras religiones o incluso en el catolicismo se quieren dar métodos para orar. Porque no hay métodos para relacionarse amistosamente, eso surge espontáneamente. Lo mismo pasa con la oración. Entonces aquí tenemos, en esta página tenemos las secciones, los temas, las formas literarias y los autores. Se dan cuenta que la mayor parte de autores son anónimos. Y los mismos que decir, por ejemplo, lo escribió un sabio, pues igual es anónimo porque no se sabe quién es el sabio, ¿verdad? Y si se dan cuenta también, en el mismo libro se le va a atribuir casi todos los proverbios a Salomón, pero ya sabemos que no fue así, ¿verdad? Ya eso ya lo sabemos. Entonces, en las siguientes páginas van a encontrar ustedes ya la explicación de estas colecciones que tienen aquí en el cuadro, cómo se van desarrollando, cómo se van recopilando y pues una fecha de composición, aquí en la página 193 le dice, ¿verdad? Que el título se atribuye a Salomón, pero ya sabemos que no es así. Entonces, que son tradiciones que se le atribuían a él, pero que hay dos colecciones de proverbios que llevan su nombre a través de la formación literaria. Sin embargo, dice, Proverbios se presenta como una obra compuesta en la que dejaron huella, pongan atención aquí por favor, en la que dejaron su huella, estamos en la página 193, estamos donde dice autores y fecha de composición, estamos en la línea 6. Proverbios se presenta como una obra compuesta en la que dejaron su huella una pluralidad de autores procedentes de ambientes históricos y culturales diversos, extendidos a lo largo de un amplio periodo de tiempo. ¿Queda claro? O sea, es una recopilación entonces, ¿verdad? Y por supuesto que al encontrar al darse cuenta que es una recopilación, ustedes van a encontrar paralelos en otras culturas. Si ustedes leen el Corán van a encontrar cosas muy parecidas, proverbios muy parecidos, y así van a encontrar en otras culturas. En las egipcias, en otros lados, ¿verdad? Y no es de sorprenderse, porque ya explicamos por qué no. Sin embargo, hay que fijarse en el contenido teológico. Por favor, pongan atención que eso es lo que se ha pedido de cada libro.
el contexto histórico, el contexto cultural y obviamente cómo fue la interpretación, o sea, cómo se interpretó teológicamente. Entonces dice aquí que la finalidad del libro se expresa en el prólogo, ¿verdad? Ya dijimos que se refiere a Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué se recopiló? Para aprender sabiduría e instrucciones, para comprender máximas profundas, para adquirir la instrucción adecuada. Miren, ¿cuál es la instrucción adecuada? Otra vez, justicia, equidad, rectitud. Fíjense que se repite lo mismo, no es la diferencia, ¿verdad? Vean que el sabio, la característica es el arte de escuchar, porque solo escuchando aumentará su saber. O sea, es tan importante escuchar y se dan cuenta que muchas veces cuando alguien nos está hablando, ya nosotros estamos ni siquiera, ya cómo le vamos a contestar, qué le vamos a decir, ya estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces, la importancia de escuchar para aumentar su saber inteligente y adquirir destreza para descifrar proverbios, refranes, máximas, enigmas. Y como dijo Beatriz muy bien dicho, el temor de Dios es el principio del conocimiento, ¿verdad? Ese es entonces el contenido teológico y hay sabiduría e instrucción. Está el tema, por favor, me interesa muchísimo que lean la página 198, 99, que se termina con la 200, porque ahí encontramos cómo se desarrolla el tema del temor de Dios, camino para alcanzar la sabiduría. Eso, por favor, esos temas finales que les he puesto de cada libro, aunque yo sé que no les da mucho tiempo de leer, sí quisiera que lo tomaran en cuenta para que sea nuestro tema de plática la semana entrante, de todos los libros, ¿verdad? Ok, luego entramos entonces al segundo, al otro libro, ¿verdad? El segundo del día de hoy, que es Cogelet o Eclesiastés. El Cogelet, ¿verdad? Un libro escrito más o menos 3 siglos antes de Jesús. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que presenta mayores dificultades de interpretación. ¿Por qué razón? Pues ya les dije, porque es una recopilación, ¿verdad? ¿De qué? Aquí le dice. Dice que no solo porque desconocemos las cuestiones de índole contextual, ¿se fijan? ¿Cómo es importante el contexto? Y cuando el contexto no lo tenemos claro, no podemos configurar el mensaje. Entonces, no conocemos el ambiente cultural en que fue escrito, no conocemos el idioma, pues conocemos cuando ya lo tienen los hebreos, pero no conocemos este tipo de idiomas con que se hizo la época, los destinatarios del libro. No solo por eso, sino sobre todo porque permanece en penumbras la orientación teológica. Vean ustedes qué difícil entonces dar una interpretación cuando desconocemos todos los contextos. Un ejemplo de eso es entonces el Cogelet o el Eclesiastés. Sin embargo, también los otros libros sapienciales tienen un poco ese problema, ¿verdad? Sin embargo, este libro entró a formar parte del canon, ¿verdad? De los libros sapienciales del judaísmo y del cristianismo, a pesar de todos esos problemas. Porque el Cogelet pertenece a un mundo cultural de ideas auténticamente bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no conocemos la interpretación exacta del texto, todo su mensaje, toda su, ¿qué diríamos? Todo lo que recopilaron formaba parte de su forma de pensar, ¿verdad? De su forma monoteísta de ir descubriendo a Dios. El libro parece exponer en forma dialéctica
O sea, como diálogo, una reflexión que gira alrededor de un único interrogante de profunda matriz bíblica. O sea, ¿cuál es el tema bíblico que desarrolla el Cogelet? ¿Para qué sirve hacer el bien? ¿Y para qué sirve hacer el mal? Si al final la muerte es la conclusión de toda la vida. El Cogelet responderá que la explicación del dilema existe y se encuentra en esto. Otra vez, el temor de Dios y la guarda de los mandamientos. Ahí está la explicación última de lo que es el hombre. Entonces, ¿por qué hay que hacer el bien? ¿Qué pasa si al final hago el bien o hago el mal, si al final me voy a morir? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Acuérdense que estos temas se desarrollan sin Jesús, ¿verdad? O sea, hay que ir dándose cuenta que la escritura no es así circular, sino que es lineal. Entonces hay una revelación progresiva, ¿verdad? Entonces el título es en hebreo, Cogelet. Apelativo que se le da al autor, palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Claramente está identificando a Cogelet con Salomón, ¿verdad? El predicador o el eclesiástico, ¿verdad? O el eclesiastés. Se trata de un nombre simbólico que puede entenderse como un participativo o como un participio activo singular femenino. O sea, el que reúne la asamblea, el que la convoca. O sea, el eclesiastés, podríamos decir entonces, ¿quién es el eclesiastés? Pues es un clérigo, ¿verdad? Alguien que está convocando, que está transmitiendo la formación, el orador, el predicador, ¿verdad? Ese es el eclesiastés. Eso en femenino, pero el masculino del texto indica que se trata de un hombre. No presenta dificultades con un título femenino que haya sido aplicado a un hombre, pues la lengua hebrea se sirve de términos femeninos para designar oficios o funciones, ¿verdad? Entonces, el eclesiastés, aquel que se sienta o que habla, por favor, eso está en la página 204, porque casi todo el mundo confunde eclesiastés con eclesiástico. Y sin embargo, eclesiastés es Cogelet, o sea, el predicador. Por eso aquí dice, aquí está la definición, aquel que se sienta o que habla en la asamblea, o sea, en la eclesía. Título que sancionó la antigua tradición cristiana. El hecho de que el término Cogelet se utilice casi siempre sin artículo lo ha convertido en un nombre propio. Es el Cogelet. Así se tiene que decir, ¿verdad? No Cogelet, el Cogelet, o sea, el predicador, el orador, el clérigo. Ok. Tenemos 2 minutos, ¿verdad? Entonces luego aquí ya sabemos pues que el autor, pues ahí se le pone que es Salomón otra vez, pero ya explicamos eso varias veces. El lugar de la composición, fíjense, si fue escrito 300 años antes de Jesús en Jerusalén, porque se menciona muchas veces la ciudad. Entonces, el hecho cultural es muy posterior a Salomón, ¿verdad? No pudo haber sido él. Es una composición de la obra, pertenece con gran probabilidad a esta área geográfica de Palestina, o sea, Jerusalén, porque ahí están las referencias del clima, de la flora, todo lo que es Palestina. ¿Qué más podemos decir? Ahí hay una referencia histórica y las características literarias, pues resulta difícil por lo que ya dijimos, que no tenemos todos esos contextos, pero originalmente, como dijo Beatriz, a veces la dificultad es porque
está escrito en verso, ¿verdad? A veces no es una prosa y eso, incluso al leerlo, no lo hacemos de la forma adecuada. El hecho es que generalmente este libro se utiliza, es una obra de sistemas de acentos típicos de los libros poéticos hebreos, ¿verdad? Y aquí tienen toda una relación del vocabulario que se utiliza, la estructura del libro que tiene un prólogo, vamos por la página 211, que tiene una parte central, que tiene un epílogo, y el contenido y la finalidad del libro, pues básicamente es un realismo y un optimismo que lleva. Yo sugiero que en este contenido y finalidad que está en la página 213, ustedes lo puedan leer un poquito y luego